No, ¿sabe lo que vamos a hacer? Un trabajo práctico, más que un parcial. Lo que necesito es que esto que estamos viendo y que ustedes van a ver en la industria, ¿no? Estamos viendo y que van a ver en la industria, eh, tomen contacto con esta realidad o con la realidad que se van a encontrar. ¿A qué me refiero? Es que necesito que vayan a ver los residuos, dicho de esta forma, en la cual necesito que vayan a una industria, ojalá estén trabajando en alguna, eh, tomen contacto con los residuos que generan esa industria, ver la categoría que tiene esa industria y hacer un pequeño desarrollo, ¿no? Ya tengo ahí todos los datos que necesito para que ustedes realicen ese trabajo práctico y vean un checklist que van a tener, y se interioricen, vean si están haciendo, si están enviando los manifiestos, qué tipo de manifiestos tienen, quién es el transporte que los realiza, etcétera, etcétera. O sea, cualquier industria que trabaje legalmente, por supuesto, ¿no? Tiene que tener su gestión de residuos peligrosos. Por eso me interesa más que sea un trabajo práctico, que sea un parcial y que se aprenda de memoria lo que es la Y02 o 05 o la I48. No sé si me entienden lo que estoy diciendo. Y después hay un marco legal que, bueno, es un marco legal. No les voy a tomar clase de abogacía para nada, ¿no? Ese marco legal ustedes lo van a tener que conocer dentro de un parámetro, lógicamente, saber que existe, saber que la cuestión es penal y no es civil, ¿no? Entonces hay una complejidad y una responsabilidad muy alta con esto, muy alta. Eso es lo que más me interesa, que sepan que existe el residuo peligroso, que toda empresa genera residuos peligrosos, que hay una parte que es asimilable al residuo sólido urbano, es asimilable, no es residuo sólido urbano, ¿no? Por lo tanto, tiene que ir también a la disposición final, será el enterramiento de piedras blancas en el caso de Córdoba, pero tiene que estar gestionado. Es distinto a sacar la bolsita como hacemos nosotros en cada uno de nuestros hogares y lo ponen en la cesta, ¿no? Gestión significa otra cosa, que es justamente tener todos los papelitos en orden, ¿sí? Todo lo que se genera, todas las descripciones, dónde va, quién es el transporte, quién es el que hace la disposición final, todo, así vaya directamente a Piedras Blancas. No sé si entendieron el concepto de lo que yo quiero. Sí, profe, se entendió. ¿Me entiende? Bien. Igual después vamos a tener consignas y eso como para guiarnos, ¿no? Está todo, las consignas están. Quédense tranquilos que van a tener todas las consignas. Pero necesito, no sé si han hecho otros trabajos prácticos en alguna empresa, seguramente. No sé, Carolina, decime. Claro, Carolina. Profe, disculpe, ¿y para Camila. qué fecha más o menos sería la entrega? Y nosotros tenemos que estar haciendo la entrega aproximadamente, a ver si tengo acá la agenda, a ver si fechas no al azar. Si tiramos hoy la consigna, Cristina, que tengas una pregunta. Estamos en la fecha de 13, ¿no es cierto? Sería la otra semana, estaríamos en la fecha 20. A partir del miércoles 27 empezaríamos con las entregas hasta el lunes 1. ¿Sí? Cristina, ¿tenés una pregunta? ¿Qué tal, No, profe? tenemos... Cristian. Ah, Cristian, perdón, disculpa. ¿Cómo anda? Disculpa. Nada, pasa nada, no pasa nada. Pregunta, profe, Sí. ¿puede disponibilizarnos el material que hemos visto en Todo, en estas todo, todo, semanas todo, para todo tener un mejor soporte? De 10, de todo 10. lo van a tener, todo lo que he hablado lo van a tener, así que quédense tranquilos. ¿Y hay que hacerlo en Lo, grupo o es individual? lo pueden hacer en grupo de 3, ¿sí? Ok. Agostina, como vi la Profe, cara, vi que era una chica. profe, ¿qué tal? Le quería consultar,
Para los recuperatorios, los parciales recuperatorios, Ustedes tienen recuperatorio, pero que ha dado Maxi. no, eso sí, para levantar nota no se puede hacer. Del mío, el trabajo práctico mío. No, el parcial general, digamos, el parcial, Por eso, ustedes tuvieron clase con Maxi. sí. Bueno, eso háblenlo con él, yo lo voy a consultar. Sí, porque le mandé un mail y Bien, no perfecto. tuve respuesta. Yo hablo con él entonces para que le comunique la fecha de los recuperatorios. Vale, perfecto, muchas gracias, profe. Ya lo agendo, ya lo tomo nota para no olvidarme. ¿Alguna otra inquietud, chicos? Profe, ¿le puedo hacer una Profe, pregunta respecto? La que Perdón. ustedes quieran, la pregunta que ustedes quieran. Vale. Respecto a los grupos, en esta materia habíamos hecho un trabajo práctico en la primera parte del año y éramos grupos de 4 y yo creo que Sí. eso debe haber quedado armado. Bueno, ¿Existe la posibilidad sí, de no hay mantener eso? problema. Lo que no quiero que sean multitudinarios, 4 máximo, ¿sí? Porque si no, uno trabaja, los otros no, ¿viste? Esas cosas no me gusta, ¿viste? ¿Qué es lo que yo quiero? No, acá no quiero una evaluación así de 10, 9. Lo que quiero es que tomen contacto con esto que es una realidad, ¿sí? La seguridad y la higiene es una realidad que todos ustedes que vayan a trabajar, los que tienen suerte que no van a trabajar, bueno, bárbaro, fantástico, pero todo aquel que vaya a trabajar va a estar en contacto con la seguridad, la higiene y el medio ambiente, ¿sí? Y ustedes están dentro de una especialidad de la ingeniería que es la gestión. Entonces usted tiene que tener una visión, en la que yo entiendo, ¿no? Si me equivoco, dígame, pero usted tiene una visión mucho más amplia de la ingeniería que el mecánico, que el metalúrgico, que el químico. Entonces, tener toda esta información, que es mucha, cuando se hace la especialidad, cada uno de los módulos que ustedes vieron, riesgo eléctrico, incendio, riesgo biológico. Bueno, en la especialidad, cada uno de esos módulos es 1 mes y medio de clase. Ustedes lo ven en una sola. Por supuesto, la información es muy chiquita. Pero, a ver, si a usted le pregunta derivada de integrales, que hagamos un cálculo, no sé qué hacemos todos agua. Yo y ustedes hacemos agua, ¿no? Pero cuando estén trabajando, esto lo van a ver siempre, siempre. Le van a hacer cumplir y ustedes van a tener que hacer cumplir con todo esto porque es obligación. Legalmente estamos obligados a hacer cumplir todo lo que sea en lo que es ámbito de seguridad, la higiene y el medio ambiente. Seguridad e higiene está la parte legal civil y el ambiente penal. En una es juicio, se paga, ya está, se terminó, sea mucho, sea poco. En la penal, como se dice en la jerga, te pintan los dedos. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. En la higiene y seguridad, por supuesto, también está la penal, porque si hay una muerte y hay culpabilidades que pueden ser directas o indirectas, la directa es porque el culpable está ligado directamente y la indirecta es, ¿y usted qué hizo? O sea, la pregunta del fiscal ante una situación de esta, yo estoy en varias, ¿no? Cuando estaba en la Secretaría de Ambiente, tuve varias participaciones. Y la pregunta del fiscal es, ¿y usted qué hizo? Y con eso los mata, los mata, a cualquiera los mata. Porque si ustedes tienen todos los papelitos en orden, una carpetita, ¿no? Sí, yo hice las capacitaciones, acá están las fechas de las capacitaciones, hice todos los análisis físicos que necesito debido al riesgo que estoy, y pinté la callecita, capacité al personal que tiene los montacargas, capacité el riesgo en altura, tengo los extintores, están todos con la fecha sin vencer, etcétera, etcétera, etcétera. Usted tiene todo en la carpetita y no hay problema. En caso de que ya ahí empezamos a nadar en dulce de leche y empiezan los problemas. Por eso la importancia de esta materia, ¿no?
van a estar en contacto sí o sí con este tema. En mayor grado o menor grado, quizás, ¿no? Porque hay industrias o servicios, empresas de servicios, que tienen un riesgo mayor o menor por la actividad inherente que tienen, ¿no? Trabajan en altura, como hacen los de EPEC, ¿no? O los que están en cablevisión haciendo instalaciones y trabajan en altura. El riesgo está. En EPEC, si hay un accidente es porque alguna macana se mandaron. Eso es seguro, porque toda la forma de trabajo para hacer una maniobra determinada están todas estudiadas, son internacionales y están capacitando al personal para que se haga la maniobra como tiene que ser. Si ocurrió un accidente por una falla puramente humana, porque no se lo capacitó, porque el tipo estaba, fue el caso este de un chico de 29 años, se había casado, estaba felizmente casado, a tal punto de que no se sacó el anillo porque estaba contento que se había casado, y a los 3 meses murió debido al anillo, porque no se lo quiso sacar porque estaba contento. Un contacto, ya, fuera. Eso es algo que el supervisor lo tiene que haber visto, lo tiene que haber obligado. Está lindo, está muy bien casado, pero ponete el anillo cuando salga de acá. Y cuando entre a EPEC, te lo saca y lo pone donde vos quieras. Entonces esas cosas no hay que dejarlas pasar. Yo siempre digo, cuando ustedes están dentro de este ámbito, o sea, están como encargados de un área, ¿sí? Gerentes, son dueños de una fábrica, están de ese lado, la sangre de ustedes se transforma en color azul y fría. Deja de ser roja y caliente y pasa a ser azul y fría. O sea, no cumplís, ahí tenés la puerta, chao, tómatela. No se puede jugar con esto, porque está en riesgo o monetariamente o civilmente o penalmente. Entonces, no hay que jugar con este tipo de actividades. Por eso esta información que nosotros estamos dando es muy necesaria para ustedes, muy necesaria. Usted tiene que tener la visión completa de lo que está pasando. Usted está haciendo gestión, entonces no pueden estar así, ¿no es cierto?, con las ojeras para adelante y nada más. Tienen que tener la visión completa de lo que está pasando dentro de la planta, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Entendieron el concepto o el mensaje que le estén dando? Concepto. A ver, ahí. Francisco, Candela. Sí, profe. Sí, profe, se entendió. ¿Se entendió? Bien. Vale. No sé si, creo que a ustedes no, al otro grupo le conozco. Una empresa de servicio que tiene simplemente trabajo de escritorio, nada más que de escritorio con la computadora. Tiene una filial en Córdoba, otra en Chaco y otra en Buenos Aires. O sea, importante. Compraron un software para ver la problemática que habían tenido en todo lo que era higiene y seguridad, y se encontraron que habían tenido una pérdida de 6 millones de pesos en el año, debido justamente a problemas de higiene, básicamente, de ellos, porque tenían problemas musculoesqueléticos el personal, y faltaba. Cuando falta la persona, hay dos opciones. O ese lugar queda sin una persona cubrir, o tiene que tomar otra persona y cubrir ese puesto, o hacerlo de extra a otra persona para que cubra ese puesto. Esas horas que te quedan de bache. Bueno, se encontraron con 6 millones de pesos en el año que han perdido y hacen nada más que trabajo de escritorio en la computadora. Si eso lo llevamos a otro ambiente de trabajo que es mucho más riesgoso, bueno, como el caso que yo tengo ahora, que son la recolección de basura
de la empresa Luso y Urbacor, que ya el trabajo de por sí ya es riesgoso. O sea, correr atrás de un camión ya es riesgoso. Levanta basura, ya hay otro riesgo más. Y colgado de atrás del camión es otro riesgo más. Está saltando y subiendo al estribo del camión de la parte de atrás es riesgoso. Estar en movimiento mientras estar atrás colgado, mientras el camión está girando en una esquina también es riesgoso. O sea, todo, ¿no? La actividad toda es riesgosa. ¿Cómo hacer para bajar la accidentología? Y la única forma digamos, las dos únicas formas son sanciones y por otro lado la capacitación. ¿Por qué no debe hacer tal o cual forma de trabajo? ¿No? Bueno, estamos entonces, ya están siendo ingenieros y esto es una materia muy, muy importante para que lo tengan presente. Bueno, habíamos estado viendo esta parte, ¿no? Con ustedes, por ahí, disculpen la anoto, pero muchas veces me pierdo. ¿Esto lo estuvimos viendo? ¿Se acuerdan? Sí, lo estuvimos viendo. Bien. Vimos lo que eran pero no terminamos de ver todas, ¿no es cierto? Bueno, vimos lo que era los desechos de la parte médica, ¿sí? Principalmente, los fitosanitarios, la fabricación de productos químicos, procesación de madera, y así sucesivamente. Bueno, esto es lo que yo quiero que vayan y busquen en las empresas. Quiero que vean qué Y son las que generan en función de su actividad. Puede ser una metalúrgica, puede ser una empresa de servicios, todos generan residuos de alguna manera, de algún tipo y en volumen, más o menos, pero van a tener una generación de estos tipos de residuos. Entonces, ¿cuál es la forma de almacenarlo? ¿Cuál va a ser la forma en la cual va a ser extraído ese material? ¿Qué transporte van a utilizar? ¿Y qué empresa lo va a disponer o lo va a tratar en definitiva? Son tratados muy simples, no es para nada complejo, y si la empresa lo tiene en orden, va a ser simplísimo. Pero lo que necesito que ustedes lo vean, ¿sí? Lo vean en la forma en que se genera, en la forma que se almacena, en la forma que se extrae ese material. Bueno, esta filmina la vimos, que estaba el I8. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Bueno, vamos a ir con el I8. Bueno, el I8 es uno de los grandes residuos que se genera en la industria, debido a que son justamente los aceites minerales. Toda máquina trabaja con aceite, por lo tanto tiene que ser reemplazado, y tanto si es una empresa de transporte va a ser mucho más todavía, porque son todos aceites de motores. Y estos, lógicamente, deben ser almacenados y después llevados a tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento que tenemos acá? Bueno, eso es algo que no es una refinación lo que se hace, sino lo que se hace directamente es hacer una decantación de todo lo que son las impurezas y luego son vendidos como combustible. Pero ustedes dicen, bueno, pero acá no hay ningún tratamiento. Sí, no hay ningún tratamiento. En realidad, más que uno físico que simplemente hace la extracción de las impurezas. Pero ¿cuál es la importancia que tiene este tema? Es que hay tanto volumen, pero tanto volumen de aceite en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, donde sea, que si lo dejamos libre albedrío, ¿no? Todo eso va a terminar en las cloacas, y eso que vaya a una cloaca, ¿qué va a hacer? Va a hacer que a la planta, ¿no es cierto?, de tratamiento de fuentes cloacales de Bajo Grande, en el caso de Córdoba, la
disculpen la reviente bacteriológicamente, porque va a matar todo lo que sea bacteriológico, que es propia del tratamiento del efluente, ¿no? El efluente cloacal, que necesita bacterias justamente para hacer ese tipo de tratamiento de las bacterias anaeróbicas, que está justamente en esos piletones, la va a destruir toda esa parte bacteriológica. Bueno, es uno de los motivos por los cuales también existe esto, que justamente recoger todo lo que sea residuos de los aceites, para que no vaya a un lugar como eso, como había antes, y que produjo desastres en Bajo Grande debido a la pared. O que no vaya a la tierra directamente, o que no vaya a los basurales que produce un foco de incendio total para que se encienda la materia, toda la materia de basura, y genere, ¿no es cierto?, el desastre de que no se puede apagar después el basura. Y después tenemos la mezcla de emulsión de desecho de aceite, que es el refrigerante. También una altísima cantidad de hidrocarburos disueltos en agua, porque todas las máquinas, herramientas, todas, ¿sí?, necesitan de la inyección de este tipo de emulsión, ¿sí?, para que justamente la herramienta no se termine quemando debido a las altas velocidades que tiene, ¿no? Después tenemos los famosos I9, que es el 10, perdón, que es el PCB. En este caso, bueno, es algo muy raro encontrarlo, ¿no? Y si se lo encuentra, mejor aléjense, ¿no?, de esta sustancia, porque es altamente cancerígena, y la única forma de tratarlo al PCB hoy en día es enviarlo a Francia, ¿no?, el lugar Inglaterra o Francia, que son los lugares más próximos que tenemos para hacer el tratamiento. Por lo tanto, esto hoy, y lo van a ver en los transformadores de EPEC, que dice el cartelito libre de PCB, ¿no? Es un excelente dieléctrico, magnífico dieléctrico, pero que mató a tanta gente. Bueno, fue a partir de empezar a morirse gente en Monsanto, que era el fabricante, los mismos operarios, que después se llegó a la conclusión justamente que este era cancerígeno. No lo van a encontrar, y si lo encuentran, aléjense. Después tenemos el I11, residuos alquitranados, desechos resultantes de producción, preparación, utilización de tintas colorantes, que es el I12. Acuérdense que todo eso es todo lo que se contamine con un aceite o con un alquitrán o con una pintura, todo eso lamentablemente ya se transforma en un residuo peligroso. El hecho de tener una pintura y yo meter un palito que hace el revólver, cuando este palito, que era un palito, se transforma en un residuo peligroso. Así lo establece la ley y así hay que considerar. Vamos a ver lo que unas fotos, porque si no me voy a aburrir demasiado con lo que digo, y lo que me interesa es que a usted le quede el concepto, ¿no? ¿No? Bien, acá está. ¿Cuál es la importancia de esta materia, de esta parte de la materia, aparte de lo que ya hemos estado viendo, de ese origen? Esto es lo que ustedes ya no pueden permitir. Esto fue hace 3 años atrás. ¿Ven la foto? Esto fue hace 3 años atrás, en la cual fui y clausuré directamente. Bueno, esto es algo que no se puede permitir, ¿no? Es algo que ambientalmente ya la gente tampoco lo va a aceptar y van a venir las denuncias directas, ¿no?
Entonces, esta es una planta de asfalto, en la cual, fíjense ustedes, ¿sí? Cómo estos tanques son de almacenamiento del fuel oil para la caldera, ¿sí? Para la producción de la masa de alquitrán. Bueno, todas estas pérdidas así no pueden existir dentro de una planta. Estas son, digamos, esta es verdad, esta es realidad, esto fue hace 3 años atrás, ¿sí? Pero llevándolo a una planta, a una fábrica, estas cosas no pueden ya existir, ¿no? Porque hay directamente contaminación. Todas las pérdidas que tenemos en los distintos. Ustedes dirán, bueno, pues esto es muy precario, sí, pero existe, ¿sí? Fíjense que la altura que tiene digamos, el muro de contención, esto ya no es un muro, es simplemente unos ladrillos puestos, pero el volumen de este muro tendría que ser la mitad del volumen de todos estos tanques, porque si hay un derrame va directamente a colapsar todo, ¿no? Pero acá no termina lo más interesante. Pérdidas por todos lugares. Bueno, pero acá viene lo interesante y que acá vamos a más lo ambiental todavía, ¿no? Fíjense que acá hay un desnivel muy grande, la planta está allá arriba, y acá abajo, ¿qué tenemos acá abajo? Miren que hay hidrocarburos ahí, acá está la parte de arriba, acá tenemos manchas de hidrocarburos, y esa foto fue tomada desde acá abajo. Tenemos manchas. Esto es residuo, todo residuo peligroso, en el cual no debe estar almacenado, estaba amontonado, no está almacenado, pero esa no es la forma de almacenar los residuos peligrosos. Por eso fue clausurada en el acto, ¿no? Bien, acá está lo interesante. Digamos, en la foto anterior yo estaba parado en un punto acá, y este es un canal de agua. Entonces, la pendiente, ¿no es cierto?, del terreno está justamente hacia la ladera, y esa ladera termina en este canal de agua. Este canal de agua, irónicamente, ¿sí?, es el canal que lleva el agua para ser potabilizada para Villa Dolores. O sea, va a ser agua que va a ser directamente para consumo humano. Entonces, ¿cómo va a tener? Vas a permitir que haya una planta de ese tipo con semejante cantidad de combustible, hidrocarburos, que en el momento que hay un derrame se transforma en un residuo peligroso, va a llegar, debido a la lluvia simplemente, ¿no?, la lluvia, a que se lave, ¿no es cierto?, el terreno y vaya el hidrocarburo al agua, y si se llegara a reventar alguno de esos tanques, lógicamente van a ir 40.000 litros directamente a el agua. ¿Cómo hacer después para limpiar ese canal de hidrocarburos? ¿Cuánto tiempo se va a quedar la gente sin agua potable? Este es el dique, hermoso dique, en el cual hay un área de recreación. La planta está del otro lado, acá de este otro lado. Pero ¿cuál es la condición? Resulta que, no sé si lo dije, el tema de dónde instalar algunas plantas, cuando se hace el proyecto, ¿dónde se van a instalar las plantas? ¿Hace emisiones? Si hace emisiones, no puede estar, digamos, con la rosa de los vientos directamente hacia la población. En este caso iba sobre una zona de recreación. O sea, el viento predominante era justamente en esta dirección. ¿Mm? ¿Entendieron? ¿Sí? Que cuando se hace un proyecto hay que pensarlo completamente. Y esto es directamente una cuestión que no se puede permitir que haya una planta de este tipo cerca de un canal donde va a llevar el agua y que es para la población.
acá lo vimos, Kimiway lo vimos, ¿no es cierto? A ver. Sí, sí lo vimos. Bien. Bien. Seguimos. Entonces, el I13, desechos resultantes de producción y preparación utilizando resinas látex. 14, sustancias químicas, desechos no identificados. Este es un Y que es muy poco usado, muy poco usado, pero le hago el comentario. Simplemente que dice sustancias químicas de desechos no identificadas o nuevas. Estos son específicamente para los laboratorios, en el cual ellos mezclan una sustancia con otra sustancia buscando algo, ¿no? Porque son investigaciones, y como no llegan resultados son desechos. Entonces, por eso la importancia es que no se pueden identificar, no tienen un Y determinado como es el I8, aceites, ¿no? Minerales. Entonces, por eso existe el I14, porque no tienen una identificación y son, digamos, de muy baja producción, justamente, ¿no? El I15, desechos de carácter explosivos que no estén sometidos a una legislación diferente, ¿sí? Porque la parte explosiva tiene como los desechos de las nucleares, los reactivos tienen su legislación, la de buques tiene otra, bueno, acá en este caso, salvo, ¿no? Acá dentro de esto podemos hablar de, por ejemplo, el magnesio. Magnesio es un elemento que con la presencia de humedad ya se transforma directamente, toma temperatura exotérmica y produce el incendio. En caso de que tenga un choque de agua muy grande, se transforma en explosivo, ¿no? Entonces el magnesio entra dentro del 15. Y el magnesio está en la fundición de aluminio. Es muy simple. Cualquier fundición de aluminio puede haber magnesio. Es un aliante. De hecho, las llantas de aluminio de los autos son a base de magnesio, pero le da un comportamiento mecánico, resistencia mecánica al aluminio muy importante. 16, desechos resultantes de producción, preparación, utilización de productos químicos, de materiales para fines fotográficos. Este es 16 famoso, ¿cierto? Este está dentro de las que cada vez menos, ¿no? Porque son para las placas radiográficas, todo lo que da relevar, ¿cierto? Las películas fotográficas y radiográficas. Entonces, era un volumen muy importante que había en este tipo de desecho que, bueno, cada vez, por supuesto, con la digitalización va desapareciendo. 17, desechos resultantes de tratamiento de superficie en metales y plásticos. Desechos resultantes de operación y eliminación de desechos industriales. Metales, ahora venimos con ya más específico, porque tenemos carbolitos, berilio, cromo hexavalente, caso de los combustibles, por ejemplo. Después cobre, zinc, o sea, vean que está bien centralizado y bien especificado cada uno de esos compuestos, no está derivado a libre albedrío de estos elementos, ¿no? También identificados y deben ser bien identificados y deben ser bien seleccionados y deben ser bien almacenados y separados los tambores uno con otro y no mezclar todo dentro de un tambor así como viene, porque así es como se han producido las explosiones o los incendios dentro de plantas, debido a que se empieza la reacción química y termina después con un incendio o una explosión. Que la explosión del incendio puede tener ciertas características, ¿no? No vamos a hacer cuestiones que sean como, digamos, de una película. Pero el problema, y yo lo he visto muchas veces a esto, es que empiezan las denuncias de los vecinos. Y ahí se me lío. Quizá el incendio haya sido el tambor y nada más, no pasó más que eso. Y estaba allá al fondo.
lo podemos minificar, pero entra el vecino y ya se arma el lío. Les aseguro que se arma el lío y después para parar los líos, ¿no? Complicado, no es fácil. Empieza bombero, empiezan las denuncias, empiezan a pedirte el papelito, y ya viene la autoridad de aplicación, en ese caso era yo, y ya empezamos con unos trámites, puede venir una clausura o una preventiva, viene policía ambiental, y ya el tema que era chiquitito se transforma en un lío, ¿no? Bastante complicado. Compuesto de zinc, arsénico, selenio, cadmio, antimonio, telurio, mercurio, talio, plomo, compuesto inorgánico de flúor. Algo pasa conmigo. ¿Me escuchan? Sí, profe. No sé qué pasó con el pixelómetro. Bueno, cianuros orgánicos, soluciones ácidas o ácidas en forma sólida, soluciones básicas, base en forma sólida, ¿sí? Asbesto, ya muy poco el asbesto, por suerte, pero con esto yo tuve un problema, les conté el problema del asbesto que tuve. Parece que no. Ahí por las dudas se acuerdan. No, profe, creo que no. Bueno, ahora les voy a contar una historia como para ejemplificar lo que le estoy diciendo con el tema de la ignorancia de la gente. Entonces, claro, cuando hay una ignorancia, lamentablemente, ¿cómo la combates? No hay forma de combatir. Lo pongo en situación. Un colegio, ya estamos en problema. Esto fue en el Garzón Agua. Las calderas antiguamente tenían asbesto. Es un excelente aislante. Y antiguamente se utilizaba muchísimo el asbesto. En las calderas y en las losas de los techos, resulta que al ser un aislante térmico se utilizaba esta fibra que es mineral. Es una fibra mineral. Ya la condición está diciendo sobre el elemento en sí. Por eso hay que conocer con lo que ustedes van a trabajar o van a tener contacto, ¿no? Cuál es su condición física y cuál es su cartilla de seguridad en caso que les toque, ¿no? Lo habrán visto en la parte de higiene. Bueno, ¿qué hicieron? La caldera esa vieja de la pileta, entonces sacaron, dice, vamos a desmantelar la caldera porque ya no va más esa caldera. Ya no Preguntas. servían más, entonces compraron Insisto que, calderines que en son particular, elementos mucho más sobre chicos, roblones hay mucho para hacer cuando uno tecnológicamente trabaja. mejor, consumen menos, etcétera, etcétera. Y la caldera ya estaba, por supuesto, ya estaba picada, oxidada, en las últimas. Entonces sacaron el asbesto y un pedazo de la cañería que estaba pegado al techo, la dejaron en el piso y ahí dejaron todo ese material, lo dejaron ahí. Un día, eso estaba en el subsuelo. Un día, dice, bueno, vamos a sacar todo esto, contrataron eso fue lo que estuvo mal, contrataron un volquete y sacaron eso y lo llevaron a la vereda, o sea, pasaron por el hall de ingreso, lo llevaron a la vereda, ahí está el volquete y tiraron ese material. En realidad, la asbesto estaba con pintura afuera, o sea, estaba con yeso y pintura, o sea, estaba ocluido el asbesto. Un padre tomó una muestra y dijo, hizo analizar, resulta que se encontró que era asbesto. Y ahí empezó todo el lío. Denuncias y denuncias y denuncias. El tema es que de repente eso se magnificó y los alumnos, los docentes, los preceptores, los padres clausuraron el colegio.
E hicieron una denuncia, intervino un fiscal y terminó imputando a una persona que no tenía nada que ver, pero una persona del Ministerio de Educación. Miren la velocidad que tomó todo, ¿no? Ahora, ¿cuál era el problema en sí? Bueno, el asbesto es un elemento, ¿sí?, que es una fibra. Esa fibra orgánica es insoluble en agua, es una característica y que es muy importante tenerla en cuenta. Si es soluble o no es insoluble en agua, eso da la posibilidad de que entre a sangre o no entre a sangre, por ejemplo, ¿no? Por eso la importancia de conocer los elementos. Y tiene una forma que es alargada y con dos puntas. ¿Qué significa eso? Que si nosotros aspiramos, de hecho, por eso se prohibió, porque produce cáncer, nosotros si aspiramos esa fibra, puede llegar al alvéolo y cuando llega al alvéolo se clava en el alvéolo y el día de mañana, de eso se trata la higiene, ¿no es cierto? No inmediatamente, sino el día de mañana puede producir el cáncer de pulmón. El tema es que para que se ocurra eso, tiene que ser una cuestión crónica, ¿sí? Un trabajo crónico, o sea, yo trabajar todo el día con el tema de asbesto. Y no que sea que hayan sacado, ¿no?, lo hayan transportado por el hall de ingreso y llevado al volquete. La acción estuvo mal, porque tiene que venir personal que transporta residuos peligrosos, haber embolsado todo eso y haberlo llevado, ¿sí?, a un camión directamente para su tratamiento final. Eso fue lo que falló. ¿Por qué? Por ignorancia del colegio, por ignorancia de todo el personal que estuvo trabajando en esa tarea de cambio de la caldera, ¿no? Esto es para ejemplificar lo que le vengo diciendo con el tema residuos peligrosos y los residuos. ¿Qué terminó pasando? Una persona imputada penalmente con toda la problemática, el colegio clausurado, el fiscal clausuró el sótano donde estaba, clausuró la pileta. ¿Por qué? A ver, ¿ustedes me están viendo bien a mí? Sí, profe, se lo ve bien. Sí, profe. A ver, no, porque a mí se me pixeló, mi imagen mía se me pixeló, por eso les pregunto. Resulta que esta es la pared de la, estamos en el sótano, ¿no? Esta es la pared de la pileta, ¿sí? Y acá viene la losa del techo del sótano, ¿no? Está bien ejemplificado. Entre la pared de la pileta y la losa hay 1 centímetro de separación justamente para dilatación, ¿no? Una junta de dilatación, que es 1 centímetro. Bueno, según las personas, no voy a dar nombre, nada, voy a decir persona y nada. Las personas dice que el asbesto, cuando sacaron, fluyó hacia esa hendidura, salió hacia la pileta y contaminó el agua de la pileta. ¿Y qué forma hay para que eso ocurra? Bueno, eso es lo que ellos decían, ¿sí? Y eso después se transportó, porque hay una escalera que hacia el fondo, hay una escalera de la pileta, se transportó hacia el salón de actos, un salón de actos inmenso, tiene 5 metros de altura el techo, inmenso un salón de actos, es un anfiteatro, no es un salón de actos, un anfiteatro con escenario y todo, esos colegios viejos, ¿no? El tema es que el fiscal clausuró todo eso. O sea, se quedaron todos los chicos todo el año sin pileta, se quedaron todo el año sin el salón ese de acto, o sea que el acto de egreso tampoco lo pudieron hacer. Y estaban las madres, los delegados gremiales, estaban los chicos,
diciendo que el colegio estaba contaminado con asbesto. Bueno, el hecho es que estaba, al lado mío estaba un doctor en física, yo, que ingeniero metalúrgico, o sea, mi rama está dentro de la metalúrgica extractiva de minerales, o sea que el asbesto está dentro de mi especialidad. Y éramos dos tontos tratando de explicarle a todas esas personas qué era el asbesto, que es una partícula, por lo tanto tiene peso propio, por lo tanto, si está volando, va a caer y va a caer al piso. Y se terminó, de forma que quede en el aire en suspensión. Bueno, dándole toda una explicación física de esto, y adentro nuestro teníamos todas las madres con un alto así de papeles sacados de Google, y ellos saben más que nosotros sobre el asbesto. Nosotros éramos idiotas tratando de explicar algo, ¿no? Bueno, esa es la situación que se genera en este tema de ambiente, y cuando empiezan a jugar personajes que con maliciosidad o desconocimiento generan una problemática que es grave y termina siendo una persona imputada por algo que, o sea, no tiene nada que ver. Si hizo una mala acción por un desconocimiento, perfecto, pero que eso genere cáncer, no. Nada más me decía, ¿y quién me garantiza que mi hijo no va a tener cáncer? Y yo no puedo garantizar. Ah, entonces va a tener cáncer. No, no sé si va a tener cáncer. No tengo idea si va a tener cáncer. Lo único que puedo decir es que el 20% de los que estamos acá reunidos vamos a morir de cáncer. ¿Pero por qué? Porque el 20% es lo que está establecido ya porcentualmente, que la población de Argentina muere por cáncer. Pero yo no voy a decir, ¿usted toma mate? Sí, entonces posiblemente usted se muera de cáncer, sí o sí, porque toma mate por cáncer de garganta. Pero llegó a ese tipo de discusiones que, digamos, si estamos hablando dentro de personas que con conocimiento técnico no lo va a tener, pero si no tiene conocimiento técnico, vas a tener y van a ser problemas graves. Y lamentablemente los fiscales primero te imputan y después te preguntan. Así simple, no hay otro. Entonces, esa es la realidad que hay en la calle con respecto a este tipo de problemática. Por eso tengan cuidado con los residuos, tengan cuidado con lo que se hace, cómo se almacena, dónde se almacena, porque si hay un problema después es difícil pararlo, es muy difícil pararlo. ¿Qué tuve que hacer? Bueno, tengo que llamar al INTA, el INTA en Buenos Aires, hacer la medición, porque es el único ente que tiene el aparato para mí asbesto. Como ya no hay asbesto, ya no hay laboratorios que hagan mediciones con los aparatos para esto. Entonces tuvieron que venir de Buenos Aires, tras 2 días acá, hacer las mediciones según lo establece la norma. ¿Y cuál fue el otro problema que tuve? O sea, una vez que se hizo la medición, cuando vino el informe dije, bueno, acá estamos sonados porque voy a tener que explicarlo. El informe dice, primero que el aparato tiene que tener su certificado de calibración vigente. El segundo es que cuando viene el informe no dice no hay asbesto. ¿Sí? Otro tema complicado que me tocó. Dice no dice no hay asbesto. Lo que dice el informe es esto. Es decir, según la legislación, un ambiente de trabajo está libre de ambiente si tiene 0,1 partículas por centímetro cúbico. Bien. Hasta el fondo de escala del aparato, que es 0,01 fibra por centímetro cúbico, no detectó la presencia de asbesto. ¿Sí? Pero dice,
hasta el fondo de escala no detecta. O sea, que capaz que más abajo sí encuentre, capaz o no, sí, no se sabe. Pero dijo que hasta el fondo de escala no encontró. Pero como el fondo de escala está por debajo de lo que dice la legislación, entonces se considera libre de abeto. Cuando dicen no hay. Bueno, esa también fue otra discusión bastante álgida. ¿Y todo por qué? Por desconocimiento, porque si hubieran encontrado, decir, che, esto tiene abeto, listo. Llama a una empresa, ¿cuánto costaba la empresa? Nada, con respecto a después todos los gastos que tuvo que hacer, pero porque tuvo que traerse la gente de Buenos Aires, tuvo que cobrar todas las mediciones, etcétera, etcétera. El tiempo que estuvo la pileta, después estaba repodrida del agua, pues no se pudo entrar más. Cuando abrimos el salón de actos, no tiene ni idea, no tiene idea porque estaba rota una ventana, alto así les juro, de excremento de paloma. Cantidad de palomas que había ahí adentro. Entonces usted dice, bueno, pero al final cerraron el colegio por problemas de abeto que estaba en el subsuelo y cerraron el salón de actos, está en el primer piso y un colegio y resulta que toda esa pudredumbre adentro del colegio. Y todo eso bicho que trae la paloma, ¿no? O sea, generamos un foco infeccioso más grande que lo que podía ser el abeto en sí. Pero bueno, justamente por no hacer lo que se debe. Se encontró, se llama a la gente especialista en eso, lo embolsa o hace lo que tiene que hacer, aspira todo el lugar para que no quede ningún desecho, ¿sí? Con las aspiradoras industriales. Se recoge todo eso, se sube un camión que es justamente de residuos peligrosos, un transporte, y se irá a disposición final, que en este caso es Rosario. Y se terminó el problema. Se acabó, no. Pero justamente por el conocimiento, una mala acción generó semejante lío. ¿Sí? Semejante lío. Que 2 años después, me encontré al hombre que estaba imputado y todavía seguía la causa. Por eso es que me interesa mostrarles. Lo mismo que esto, no puede estar en una planta con semejante cantidad de hidrocarburos cerca de un canal que lleva agua potable para ser potabilizada. Es un asesinato eso. Una locura. Bueno, siguiendo con estos, vemos que siguen siendo todo muy específico, ¿no? Fenoles, éteres, solventes orgánicos, disolvente orgánico, cualquier sustancia, grupo de dibenzofuranos policlorados. Esto parece en los gases también por la cocción de las resinas. Bueno, y así sucesivamente hasta llegar al I-48, que ya se los dije, ¿no? Que un papel o una madera, si es contaminado con algún líquido, pasa a ser I-48, I-8, I-48, I-12, depende con qué ha sido contaminante. Es nuestro caballito de batalla. Y después la otra parte, que el manifiesto sí lo pide, ¿sí? Es que tiene que estar catalogada de esta forma con los H. Los H1, los H3, H4.1, en la cual van a ser explosivos, líquidos inflamables. ¿Por qué esto? Porque recuerden siempre lo peor, ¿no es cierto? Siempre vayan a lo que puede ocurrir. Si esto es transportado y se da vuelta el camión, choca, lo que sea, actúan los bomberos. Los bomberos tienen que tener alguna documentación que diga qué tiene ese transporte, qué importancia tiene lo que está dentro de esos tambores o dentro de esas bolsas, ¿sí? Para poder actuar y no tirarle agua así como siempre se hace, ¿no? Entonces, si es explosivo, si es un líquido inflamable, un sólido inflamable o sustancia o desecho susceptible de combustión espontánea.
Entonces, con esa categorización, cuando lo recibe el operador, también lo pone bajo el sol, bien tapadito en el techo, o lo puede dejar en algún otro lugar almacenado. Sustancias de desecho que en contacto con el agua emiten gases inflamables, oxidantes, peróxidos orgánicos, tóxicos, sean venenos agudos, o sustancias infecciosas. El H6 son, por ejemplo, herbicidas, plaguicidas, ¿no? para ejemplificar. Corrosivos, liberación de gases tóxicos en contacto con el aire o el agua, sustancias tóxicas, ecotóxicas y sustancias que puedan, por algún medio, después de su eliminación, dar origen a otras sustancias, por ejemplo, un producto de lixiviación que posee algunas características arriba expuestas. Entonces, esto ya son los lixiviados directamente, que ya mostré ahí en la planta esta de disposición final, ¿no? Todos esos jugos que salen de la planta. Y después es algo que ustedes tienen que hacer mentalmente, ¿no? Este pequeño flujograma, que si tenemos un residuo, ¿es residuo sí o no? Si es sí, lo contempla la ley, si es radioactivo la CONEA, y si no, la 9088. Si es no, o sea que es peligroso, es sólido, semisólido, líquido o gaseoso, contenido recipiente. Si es no, es un efluente líquido. Acuérdense que efluente, por más que tenga peligrosidad, porque tiene plomo, porque tiene mercurio, es un efluente. Lo trata otra ley que no tiene nada que ver con residuos peligrosos, aunque sea aparentemente o es un residuo de la producción, pero no, es un efluente. Es un concepto técnico que en una charla, ¿sí? Una charla o una reunión, les puede hacer quedar mal, ¿no? Porque hay que tenerlo claro, efluente y residuo. Está incluido en el anexo 1 categoría sometido a control, o sea, es una Y, sí. Entonces, si es una Y, ¿qué tengo que hacer? Catalogarla, ¿sí? Con la ley 24051 y el decreto de la ley 8973, que es lo que acabamos de ver recién. Entonces, ¿está incluido en el anexo 2 de peligroso H? No, entonces es un residuo no peligroso, ¿sí? Si no, actúa directamente como residuo peligroso. Entonces, las corrientes de residuo se deben segregar, asimilables al residuo, material de embalaje, residuo comedor o vestuario. Ojo con esto, ¿sí? Debe ser sacado por empresas que se dediquen a esto, no es dejar la bolsita en el cesto, no es así, ¿no? Tengan cuidado con ese detalle por alguna denuncia que reciban. Está pasando mucho y hay muchas denuncias respecto a esto con el tema de los pañales de los geriátricos. Lo estoy llevando a otro estamento, pero para asimilarlo, para que se den cuenta la importancia que tiene, ¿sí? El pañal en sí, si bien es un pañal, decir, bueno, pero es un pañal, ¿qué tiene adentro? Porque sabemos que tiene picaca, sí, pero guarda, la persona que está en un geriátrico y usa pañal está medicado. Por lo tanto, eso no es un residuo como si fuera de un bebé, ¿no? Estamos hablando de una persona mayor en la cual está medicada y puede tener algún tipo. ¿Quién garantiza o quién me dice que eso no tenga sangre o no tenga ningún medicamento dentro de eso? Entonces, y no es un pañal, estamos hablando de geriátricos que generan una gran cantidad de pañal y que después lo ponen en la bolsita como si fuera, ¿no es cierto?, orgánico de la cocina. No, no es lo mismo. Entonces tenemos chatarra, virutas de acero y después todos los que sean peligrosos directamente que tengan su categoría. Acá quiero llegar directamente, ¿qué es esto? ¿No? Entonces tenerlo bien seleccionado, ¿sí? Basura general, que se lo va a llevar a una empresa, la viruta se lo va a llevar a otra empresa,
la chatarra, otra empresa, y después tendremos en otro lugar separado todo lo que son los residuos peligrosos directamente, que deben ser almacenados según su categoría. Bien, estos son los decretos, las Y, el I-48, que ya lo dije, ¿no? La importancia, es un comodín dentro del manifiesto, un comodín, el I-48. Y después tenemos la responsabilidad civil por negligencia, o sea, civil es penal directamente, perdón, parte de la parte penal, y después tenemos la parte civil, que es negligencia, y queda acá está, queda una más. Responsabilidad penal por negligencia, que es la cárcel, y responsabilidad civil por negligencia, que está más la parte de higiene y seguridad, y esta es la parte de lo que es ambiente. Bueno, y en los envases vacíos, lo importante dentro de los envases vacíos es justamente este. Y se da mucho en los fitosanitarios, que como les decía, aquí en Córdoba se producen 5 millones de envases vacíos fitosanitarios. 5 millones. Entonces, lo importante, si ustedes tienen envases vacíos, si se le puede hacer un triple lavado, mejor, ¿no? Hay algunos que tienen resina o otros elementos, los cuales lamentablemente no se pueden lavar, ¿sí? Pero lo importante es destruir el envase, aunque sea hacer una perforación y nada más, pero hacer que no sea reutilizado ese envase. En el caso de los fitosanitarios, lamentablemente antes iban a los basurales y después lo usaban para almacenar agua. Y por supuesto después venían las enfermedades en los chicos, que se descubrió al tiempo, ¿no? Y después, si es posible, enviarlo a una disposición final. Y después tenemos lo que es la precaución de almacenamiento. Los residuos especiales también deben segregarse, ya que no todos deberán recibir los mismos tratamientos para disposición final. Mezclar residuos peligrosos incompatibles genera consecuencias, ya se los dije. Y en todo tipo de industria debe considerarse de alta prioridad el conocimiento y la capacitación sobre el particular. O sea, la capacitación siempre tiene que estar. La clasificación, o sea, la rotulación, tiene que existir dentro de los envases, tiene que existir pegado en algún lugar, así como veíamos en higiene y seguridad, no sé, todos los cartelitos que tienen que estar, uso del casco, de antiparra, ¿no? Peligro, alto voltaje, toda esa cartelería. Bueno, lo mismo con esto, porque si yo lo tengo bien clasificado, ¿no? Y tengo las prioridades que tiene ese elemento y lo tengo capacitado al personal, entonces es mucho más fácil más difícil que ocurra un accidente. Todos los datos que deben tener, ¿no? El envase, si nosotros lo vamos a almacenar y que esté a la vista, que se vea, ¿sí? Que se vea. Bueno, acá esto es chiquito, pero en función del volumen, como vimos, a Tanor se lo mostré, ¿no es cierto? Como vimos a Tanor, que tiene un lugar de depósito muy, muy grande. Lugar apropiado, señalización, los riesgos específicos, ¿sí? Así debe estar. Así debe estar. Y después tenemos, existen distintos tipos de tratamiento, ya vimos, ¿no? Que depende si es sólido, depende si es líquido, depende si es un solvente. Bueno, todo esto porque en definitiva el tratamiento de residuos peligrosos también genera un negocio. Y bueno, en función de ese negocio es el tipo de tratamiento que vamos a realizar o el tipo de empresa que vamos a encontrar. Bien. La responsabilidad se tramita entre el generador, el transportista y el tratador. Si ustedes van a ver el manifiesto, y en ese manifiesto va a estar el generador,
va a estar el transportista y el operador. El tema es que legalmente los tres van a tener la responsabilidad frente a esto, ¿no? Y esta es la lista de chequeo que se utiliza para esta materia, para que ustedes vayan señalizando qué es lo que tiene que ver cuando están frente a una nueva empresa, ¿no? O verificar cuál es su situación frente a esta temática. Bien, listo. ¿Alguna pregunta? No, profe, yo por lo menos no. Bueno, acá tengo la lista de chequeo, esa última que mostré, en la cual posee gestión de residuos. Llevan registro de emisión de gases, identifican los residuos similares, residuos sólidos urbanos, conocen las operaciones que generan residuos sólidos, describa las Y que se generan. O sea, esta es parte del trabajo práctico que ustedes van a tener que hacer esta lista de chequeos, ¿sí? Completa. Ya les voy a subir todo a autogestión para que tengan toda la información que yo necesito para que hagan ustedes el trabajo que van a necesitar y que me tienen que enviar para que hagan el trabajo práctico, ¿no? Están todos los ítems y con esto no van a tener ningún problema para realizar el trabajo práctico. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta tienen? No, profe. ¿Está bien? No, profe. ¿Se entendió el tema? ¿Se entendió la complejidad que puede llegar a tener esto? ¿No? Porque en la parte de higiene y seguridad el tema termina con el empleado y el abogado del empleado y ahí termina, ¿cierto? Pero cuando se escapa de las manos, y no termina ahí, justamente empieza, ¿no? Y no termina nunca, o la terminación realmente puede ser muy, muy compleja, ¿no? Muy, muy compleja. Bueno, ese era el mensaje principal que quería transmitirle a usted y la experiencia que he tenido con respecto a esto, y que realmente cuesta mucho llevarlo adelante, ¿no? Bueno, entonces les paso todo el material para que ustedes empiecen a trabajar, ¿sí? No sé, Perfecto, profe, gracias. quería preguntar una cosita, disculpen. ¿Cómo les pareció esta parte de la materia? Alguien si me puede tirar para saber más o menos cómo está encarado. Está interesante ver casos reales, profe. Sí, por eso trato de mostrar lo máximo que puedo, porque si no es difícil transmitir un conocimiento distinto a otra materia, ¿no es cierto? Porque si no, si vivencia realmente cuesta mucho, ¿no? Porque si no hay la ley y no pasa más de eso, ¿no? Pero quiero saber si ustedes han entendido realmente el tema y la problemática en sí que encierra la parte ambiente. Si no se hacen bien las cosas, ¿no?